Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Les saludamos desde los exteriores del Ministerio de Educación, en donde un aproximado de un grupo de docentes de nuestro país se están pronunciando contra la militarización a 100 días de la declaratoria de conflicto armado interno que lo hizo el presidente Daniel Noboa. Escuchemos lo que está dando en estos momentos aquí en los exteriores del Ministerio de Educación al norte del capital. De las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Ese rol ha sido tradicionalmente un rol muy complejo con respecto a la democracia. Nosotros no podemos olvidar que somos un país que recién regresa a la democracia hace no más de 50 años, hace 2 generaciones. La última democracia, si recuerdan también, la última dictadura antes de regresar a la democracia, si también recuerdan, es una dictadura que termina primero en una pelea entre militares que entre ellos se reemplazan y termina con otra dictadura militar. El regreso a la democracia nunca ha sido estudiado a fondo, como suelen decir algunas personas, y eso precisamente ha dejado un espacio amplio para realmente pensar si somos una sociedad que de verdad valora la democracia o si prefiere la mano dura, como parece ser lo que sucede en este país. Y ahora estamos viviendo un regreso a ese énfasis en que necesitamos una mano dura, y nosotros como profesores, como investigadores, como docentes, tenemos que estar, o sentimos que estamos en la obligación de hacer un recuento y recordar todas esas cosas, porque la historia regresa y no se va tan fácilmente. Nosotros podemos decir con seguridad que a partir del 2019, del paro de octubre del 2019, ustedes recordarán también como prensa, que los militares, las Fuerzas Armadas comenzaron a exigir más elocuentemente y más abiertamente un marco legal, decían ellos, para garantizar nuestra intervención en lo que ellos llaman el orden interno. Eso que ellos llaman con eufemismo un marco legal para garantizar nuestra intervención, nosotros lo podemos ver como un marco legal que asegura impunidad. Realmente lo que están buscando es precisamente un marco legal que los libere de demandas y acusaciones de violaciones a derechos humanos, que es finalmente el objetivo para poder entonces salir a las calles. Ese marco se lo han ido facilitando los últimos gobiernos, sobre todo, y luego lo vemos ya en acción en lo que podemos ver en las calles de este país. Lo vemos, por ejemplo, cuando a los militares, cuando sale un muchacho, esto pasó en Guayaquil, un muchacho sale con un pariente a vender un perro y regresa muerto a su casa. ¿Por qué? Porque en un incidente con los militares, que son gatillo fácil, sacaron las armas y el muchacho termina muerto. Lo vemos también en las acciones que fueron públicas, además porque en ese sentido de impunidad posiblemente ellos mismos hicieron circular videos en los que veíamos cómo atrapaban personas cuando la ley lo que le dice es usted somete a la persona y la entrega a la orden de la autoridad civil correspondiente. Lo que hacían era cortarles el pelo, ponerlos a cantar, tirarlos en el piso y lo que se le ocurriera al capturador de turno. Lo hemos visto también cómo se han manejado las cárceles, que al principio nuevamente también veíamos los videos porque ellos mismos con una impunidad increíble los publicaban. Un poco para decir, bueno, este es el orden que estamos manteniendo en la ciudad, y una ciudadanía lamentablemente aterrada lo que hacía y lo que sigue haciendo es aplaudir, ¿verdad? Sin poner un por lo menos cuestionamiento básico a qué es lo que están haciendo. Lo acabamos de ver primero hace unos meses en una audiencia de habeas corpus, donde el habeas corpus, si ustedes saben, es que tiene que presentarse la persona en favor de quien se está planteando el habeas corpus. No significa que lo van a liberar, porque en muchos casos lo que se busca es ver en qué estado está para exigir que se lo trate como se debe tratar a cualquier ser humano, incluso preso. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el habeas corpus? Que la persona que iba ahí, delegada del Ministerio de Salud, a quien se le exigía estas explicaciones, decía que cualquier acción que ellos fueran a tomar tenían que primero pedirle autorización a las Fuerzas Armadas que eran las que estaban a cargo. Entonces lo vemos por todos lados. Lo acabamos de ver la semana pasada en el habeas corpus de este señor Glass, donde sale un agente de las Fuerzas Armadas y muy alegremente nos viene a decir que ellos están ahí para poner disciplina. Y las Fuerzas Armadas no tienen el rol de poner disciplina en una cárcel.
Esa y todas las cosas que pasan en este país están supuestamente bajo el mando, bajo el cargo, bajo la autoridad de autoridades civiles que son las llamadas a atender las cuestiones internas de los ecuatorianos. No es de locos, no es de antipatria, como suele decir el presidente, no es en contra del orden que el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha recomendado y sobre todo ha advertido altamente al Estado ecuatoriano contra esta idea de militarizar las calles y militarizar los territorios en el Ecuador. Y lo ha hecho precisamente por la historia que comencé a contar desde el principio. Cuando los militares están a cargo ellos solos y no admiten ninguna autoridad, porque ellos están preparados para la guerra. Y en la guerra el enemigo no tiene derechos, como se encargan de decirnos a cada rato cuando nos recuerdan el famoso conflicto armado no internacional. Entonces encontraron la mejor excusa para decir, no, aquí no hay derechos humanos, aquí se hace porque encima dicen que están autorizados por el derecho internacional humanitario y eso no es cierto. Entonces, nuevamente, ese es nuestro rol. Decía Cristina Borneo hace un momento, el problema que se está viviendo también en los territorios, algo que no vemos quienes vivimos en la ciudad, pero en los territorios, las zonas rurales del Ecuador, en este momento altamente atacadas por programas y proyectos mineros sistemáticos en este país. Se violan los derechos de las personas, se violan los derechos de los colectivos, se violan los derechos de la naturaleza al emitir licencias que no toman en consideración los derechos constitucionales que están previstos en el Ecuador. Y cuando las comunidades reclaman y cuando las comunidades arman un plantón que no tiene mucha más de las personas o posiblemente hasta el doble de las personas que estamos aquí, porque las comunidades rurales son pequeñas, las tratan como si fueran terroristas y quien lidera ese tratamiento como terroristas son las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque en vez de hacer el trabajo de cuidarnos a nosotros los ecuatorianos, incluidas esas personas que están reclamando para que se cumpla el derecho en el Ecuador, lo que hacen es ofrecerse, como ellos mismos dicen, de guardia de choque de empresas internacionales, nacionales, el gobierno nacional, en contra de los ciudadanos de este país. Entonces, parte de este comunicado, parte de esta acción que estamos planteando es tratar de llegar a los ecuatorianos y decirles, ojo, porque en este momento son ellos, es él, es tal persona, es tal comunidad y luego va a ser cualquiera de nosotros. Muchas gracias. ¡No a la militarización! ¡Sí a la educación! ¡No a la militarización! ¡Sí a la educación! ¡No a la militarización! ¡Sí a la educación! Le damos el paso a Jonathan. Ya. Sí, ok. Buenos días, Jonathan Báez Valencia, docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Tenemos en este momento un estado secuestrado por las élites depredadoras del país desde hace varios años. En ese sentido, tenemos estados y gobiernos que se preocupan más por las grandes fortunas que por las grandes mayorías. La política económica ha sido dirigida en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, una suerte de ley que lo que hizo recortar impuestos a la riqueza, mientras que a las clases bajas y a las clases medias nos aumentaron el IVA. Tenemos también en este momento una consulta popular que básicamente está construyendo el mecanismo para que estas mismas élites empresariales le demanden al propio país y lo que hagan es básicamente quitarnos recursos. En este momento el país ha perdido 590 millones de dólares entre 2021 y 2023 por laudos arbitrales en el extranjero y en este momento estos podrían ser mucho más. Estos recursos son fundamentales para atender, por ejemplo, a los 150,000 niños y niñas que salieron del sistema de educación debido a la pandemia, que desertaron y que en este momento se vuelven un foco por lo cual la delincuencia puede receptarlos, puede captarlos. En ese sentido, es fundamental que nosotros tengamos otras medidas, ya que el país está en una situación completamente vulnerable. Tenemos la desigualdad de riqueza más alta en 16 años con un índice de Gini de 0.81, lo cual no se había visto nunca en la historia reciente desde el año 2010. Por otra parte, también tenemos que las élites económicas tienen ingresos por más de 73,000 dólares mensuales, mientras que a nosotros nos dejan el salario mínimo en 460 dólares y que ahora con el contrato por horas que están promoviendo en la consulta popular, básicamente van a todavía precarizar más. ¿Y qué implica una precarización? No más que un aumento de las fortunas y de los grandes recursos que tienen estos grupos económicos en el país. En ese sentido, es fundamental que un país y un Estado esté luchando contra estas desigualdades y no contra o
precarizando o criminalizando lo que tiene que ver con la desigualdad y pobreza, porque todas estas personas que en este momento se está criminalizando son personas que no tuvieron ese acceso a la educación, y todo por un gobierno que piensa más en cómo engrosar los bolsillos de las personas y no tanto cómo cuidar a las personas que han sufrido desventajas durante toda su vida. En ese sentido, estos espacios son fundamentales y la academia no puede callar frente a estos elementos. En este momento hay muchas voces que quieren hacerlo vía recorte de presupuestos, como han sufrido las universidades públicas, en el que, por ejemplo, tenemos que el presupuesto para este año se destinó en 1.319 millones, mientras que el presupuesto a la policía es de 1.400 millones. Es decir, se cree mucho más en criminalizar la pobreza, la desigualdad, que en generar oportunidades para que estos niños y niñas tengan un futuro. En ese sentido, la academia, la universidad no puede permanecer callada, y por eso esto nos convoca en este momento, en una lucha infranqueable contra las desigualdades que atestan este país. Gracias. ¡No a la militarización! ¡Sí a la educación y a la vida! ¡Sí a la militarización! ¡Sí a la educación y a la vida! ¡Sí a la educación! Soy Michelle Mantuano, estudiante de Flaxo Ecuador, y ahora voy a compartir un pronunciamiento a las preocupaciones que se dan debido al contexto en el que estamos, que son discusiones que se plantean desde la academia y que se plantean también desde nuestros espacios de clase, pero que también se hacen necesaria plantearlos aquí. Manifiesto contra la guerra, el racismo y el neoliberalismo. Somos estudiantes racializados de sectores populares, barrios empobrecidos de la diversidad sexual, migrantes de provincias desposeídas, estudiantes de otros países, gente de ciencia, música y libertad. Estamos organizados y comprometidos contra la declaratoria de guerra de este Estado que persigue y castiga a la gente empobrecida. Denunciamos el pacto patriarcal entre las élites nacionales, los gobiernos de turno, las potencias extranjeras y el Plan Ecuador. Sabemos que estas opresiones se interseccionan y condicionan nuestras vidas. Sabemos que el capitalismo, el capacitismo, la violencia neoliberal, colonial, heteropatriarcal, clasista y racista se interseccionan para producir como enemigo interno a nuestras comunidades negras, afrodescendientes, de sectores populares, gente empobrecida y personas de la diversidad sexual. Hacemos política para sostener la vida y luchamos contra todo tipo de opresión. Sabemos que la lucha crea movimiento y aquí estamos para eso, para denunciar cómo la militarización y la violencia racista formula una narrativa de guerra clasista y patriarcal. Estamos en guerra o contra la guerra. Esta guerra no nos pertenece. En este país profundamente desigual. No somos la causa de la violencia, sino víctimas del abuso, el despojo y la militarización. Sobrevivimos y resistimos a las narrativas y empresas guerristas que se llevan a cabo en territorios segregados, convertidos en zonas de sacrificio. Denunciamos que las cárceles son lugares que reviven la esclavitud, facilitan el crimen organizado, el reclutamiento forzado de jóvenes y la criminalización de los cuerpos diversos y empobrecidos. No aceptamos la violencia guerrista ni la mercantilización de la seguridad de esta guerra que engendra sufrimiento y persecución, que encarcela a cientos de jóvenes inocentes como Raúl, un joven guayaquileño defensor de derechos humanos, así como muchos otros jóvenes ahora atrapados en la penitenciaría del Litoral y otras cárceles del país. Denunciamos que esta guerra perpetúa y agrava la violencia de género, que golpea a las mujeres trans sin techo, que permite el libre porte de armas potenciando los feminicidios. Resaltamos que esta guerra nos deja sin presupuesto para la salud, la educación, el agua potable, mientras las mujeres y los cuerpos feminizados explotados asumimos la carga económica, emocional, psicológica y afectiva de la persecución, así como el encarcelamiento de nuestros jóvenes. Rechazamos la violencia femicida, que aseguró 277 muertes violentas contra mujeres y 14 transfeminicidios por razones de género, de las cuales al menos 150 se dieron como resultado de organizaciones criminales en Ecuador y otros en las mismas instituciones policiales. No nos oponemos a los estados de excepción continuos, toques de queda que se ensañan con gente que no tienen una vivienda segura, que olvida a las personas en situación de calle, a mujeres y niñas que sobreviven a la violencia sexual dentro de sus hogares, a familias migrantes sin techo, a consumidores y consumidoras con problemas de salud expuestas a la ridiculización, el disciplinamiento y la humillación. Nos oponemos a la masculinidad hegemónica, el pacto mafioso entre élites, Estado y grupos de violencias ilegales que violentan aún más a las personas privadas de libertad. Estamos en resistencia y resistimos desde el cimarronaje como un proyecto de liberación colectiva que nos permite poner en el centro la dignidad de nuestra vida
y la de cada uno de nuestros descendientes. Resistimos al neoliberalismo, a las privatizaciones que generan mayor desigualdad económica, a la explotación de la naturaleza, al extractivismo minero y petrolero dentro de los territorios afrodescendientes, indígenas y campesinos. Nos oponemos de forma radical a esa ideología que sacrifica la dignidad y el bienestar de las personas en beneficio del capitalismo voraz. Denunciamos los crueles asesinatos violentos de infancias y adolescencias y demás personas afrodescendientes, migrantes, falsos positivos que habitan en condición de hacinamiento dentro de las cárceles. Denunciamos la narrativa que en los medios de comunicación y redes sociales estigmatizan y señalan a los supuestos causantes de la violencia. Ellas estimulan el perfilamiento racial, destruyen toda forma de empatía y solidaridad con la gente victimizada, nos despoja de nuestra humanidad. Una y otra vez, resistimos a la guerra, una guerra que, volvemos a decir, no es nuestra, no la hemos ocasionado. Resistimos a un Estado violento, punitivo y racista, a las formas modernas de esclavitud que silencian, como la de la transnacional Furukawa, sin justicia ni reparación. Resistimos y con ello no dejamos que el miedo nos paralice. Luchamos por sociedades más justas, igualitarias. Nuestro compromiso es crear una sociedad y un país donde todos seamos libres de vivir con dignidad y sin miedo. En Ecuador también queremos, como dijo Francia Márquez, la primera vicepresidenta negra de Colombia, vivir sabroso. Muchas gracias. ¡Nada para la guerra! Estábamos escuchando también a varios docentes, investigadores y estudiantes acerca de esta militarización que se ha dado a 100 días del conflicto armado interno que declaró el presidente Daniel Noboa. Han mencionado que varios de los casos que hoy se han dado a conocer ha sido a consecuencia precisamente del despliegue de las Fuerzas Armadas. Han señalado que respaldan los estados de excepción, pero que ellos deben garantizar los derechos humanos de todas las personas, que en algunos procesos se ha dado a nombre de esta militarización detenciones ilegales y que algunos de estas personas se encuentran recluidos en centros de rehabilitación social, junto con algunas personas consideradas de alto riesgo. Han hecho llamado nuevamente a las autoridades que tomen en cuenta estos aportes que se están dando desde la academia. Esto se está dando aquí, reiteramos, en los exteriores del Ministerio de Educación en el norte de Quito. Con esto regresamos. Corape informa.